Bueno, y continuamos con nuestro programa Supermujer TV Magazine y en esta ocasión tenemos como invitada a Ana Méndez. Ella es coach, directora del proyecto Analea Coaching Center, especialista en reinvención personal y profesional, en relaciones de pareja, mayores de 50 años y hace entrenamientos de salud mental y emocional. Ana, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Catalina, por esta oportunidad y por ofrecerme este espacio que sin duda es magnífico y lo aprovecharemos para contar todas estas cosas. Muchas Genial, gracias. Ana. Pues bueno, vamos a contarle a toda nuestra audiencia a qué te dedicas. Y lo principal es que quería que nos dijeras qué es el coaching integrativo, cuáles son sus orígenes. Bueno, el coaching integrativo es una disciplina no muy diferente del coaching clásico. En general, los coaches pues, tendemos a poner nuestro sello personal en nuestras prácticas y con respecto a nuestros clientes. Y a mí me gusta llamarlo integrativo o integrador. ¿Por qué? Porque mi formación no va en un único sentido. Mi formación va desde el coaching ontológico, los clásicos, más allá desde el año 2007 vengo ejerciendo y vengo formándome. Luego he estado también formándome en coaching estratégico, en otras disciplinas, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Por eso me encanta y además la practico, la palabra integrador. Porque no solo en cuanto a las disciplinas, porque esto es como un supermercado. Vamos pasando y hay muchas técnicas ahora mismo, hay muchas herramientas y me encanta utilizarlas todas. En cada caso, que es muy diferente, es como estar en el súper o haciendo una receta de cocina. ¿Qué aplica ahora? Pues aplica una teoría o una técnica de la inteligencia emocional, de la neurociencia, de la PNL, y todo eso es aportando, integrando, ayudando. O sea, la integración en este caso es para mejorarlo todo. Esa es la idea, mejorar, siempre mejorar. Genial, pero ¿y en qué consiste? ¿Cómo funciona el coaching integrativo? Bien, es lo que te cuento. Consideramos desde esta disciplina del coaching integrativo o integrador que no solo el coaching aparece aquí como una puerta o una vía de entrada. O sea, lo que pretendemos es que el cliente o el colectivo a donde nos dirijamos siempre mejore. ¿Y la mejora de dónde viene? La mejora viene de un cambio diferente de pensamiento, de actuación, de relacionarte con tus propios hábitos, de discriminar lo que te empodera frente a lo que te limita. Tenemos en general todos, porque los coaches estamos todo el día aprendiendo también y por Ujú. supuesto mejorando en la medida de lo posible, tenemos que darnos cuenta de todo eso que nos está funcionando de forma en automático, forma parte de paradigmas que probablemente no hemos elegido y que tenemos que poner al día, actualizar y darnos cuenta, por eso integramos todas las herramientas que nos hagan falta y que nos posibiliten todo ese avance eh, personal, profesional. ¿Y en qué consiste? Pues no difiere mucho del coaching clásico a base de preguntas, muchas preguntas. Ya sabéis que los coaches somos pesadísimos preguntando, hacemos miles de preguntas por Sí. vías muy diferentes. ¿Para qué? Para que te lleven a un sitio diferente, para que te saquen de esa forma habitual de pensamiento y te Ujú, hagan cuestionarte, no en el sentido de cuestionar, de dudar, sino en el sentido de preguntas profundas y realmente ujú. significativas para que tú, digamos, desbloquees esas partes de ti que están tomadas pues, por otros paradigmas, por tu sistema de creencias, por cuestiones antiguas que no has actualizado y te permiten atravesar todo eso y seguir adelante con una vida mucho más enriquecida, para que tú Ujú. te des cuenta de muchas cosas en tu día a día y que las atravieses. O sea, la idea es atravesar para mejorar. Entonces, por eso me preguntas, ¿en qué difiere? Fundamentalmente en la aplicación de muchas herramientas, de muchas otras técnicas que vienen al caso, que aplican en cada momento, que es verdad que decidimos nosotros mismos, el coach, en ese modo de acompañamiento,
pero que de verdad creemos y consideramos que aplica ahí al caso. Entonces, es lo que nos hace un coaching mucho más enriquecido, es la palabra que me viene, enriquecido, porque nos pone a disposición múltiples herramientas, múltiples vías para atravesar todo eso que nos está haciendo de límite. Y bueno, entonces en una sesión de coaching, ¿cuánto dura una sesión de coaching? ¿En qué consistiría esa sesión? ¿Qué se hace en una sesión de coaching? Bueno, por mi experiencia, mis sesiones duran entre 60 y 75 minutos. Pueden ser un poco más, un poco menos, también depende del coachee, de cómo se sienta, de cómo hay veces que una sesión está yendo muy bien, tú ves al cliente que está realmente aportándose, porque aquí digamos que siempre el que tiene que sentirse beneficiado es el propio cliente, el propio coachee. Entonces, entre 60 y 75 minutos, pues inicia como todas las sesiones habituales de coaching. El coachee te explica, pues vamos a pasar de la primera, que digamos que la primera es la que realmente marca una diferencia y una antes y un después. Imagínate la segunda sesión, ¿no? Ya una vez que empezamos con un proceso propiamente dicho, pues el coachee nos puede explicar dónde está, qué es lo que ha estado trabajando estos días después de entre sesiones, como siempre. El trabajo realmente del coaching es entre sesiones. En la sesión es como una especie, vamos a poder utilizar esa expresión, de auditoría. ¿Qué has estado haciendo durante esta semana, 2 semanas, el tiempo que hayamos establecido? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo te has ido viendo? ¿En qué has mejorado? ¿En qué has notado algún bloqueo, alguna tensión, alguna resistencia? Todo eso que a veces puede parecer como muy obvio, en qué mejoras, en qué no mejoras, viene a la palestra para indicarnos en qué no estás trabajando y que tú mismo te estás autolimitando para que eso nos va a dar, digamos, el camino para trabajar más y mejor, porque ahí debe estar la clave. O sea, digamos que a través de estas preguntas, a través de este recorrido del cliente es donde vemos qué es donde más tenemos que incidir. Insisto, a base de preguntas, a base de ejercicios, como yo suelo decir, deberes para casa, tienes que hacer Ajá, cosas, tienes que atravesar. Aquí no olvidemos que el trabajo es del coachee, o sea, por supuesto del coach también, pero el sí. coachee tiene que tener la disposición, la mentalidad y la voluntad de trabajo, de trabajo personal, de trabajo propio y de ganas de avanzar. O sea, no se puede hacer nada si un cliente está en modo pasivo y no avanza con sus objetivos o que no llega a sus metas, y si no llega hay que averiguar por qué. Y si hay un por qué y un para qué, que la mayoría de las veces responde mejor a ese para qué, hay que trabajar ahí. Hay que trabajar ahí y hay que ser consciente de que pues surgen muchas resistencias, surgen muchos bloqueos y justamente ahí es donde más hay que trabajar. Genial, muchísimas gracias, Ana. Muy Gracias a ti. explicativo todo lo que se hace en una sesión de coaching y evidentemente, Uh-huh. claro, está el trabajo del coachee por encima, bueno, está la guía del coach, pero el coachee también tiene su trabajo para casa, etcétera, etcétera, y además pues el seguimiento. Te lo preguntarán mucho, pero alrededor de cuántas sesiones se suele necesitar o eso va dependiendo del caso, tienes un mínimo de sesiones, un máximo. Bueno, mi experiencia me dice que las sesiones de uno en uno no suelen funcionar. Entonces, cuando yo entro en contacto con un cliente, hacemos lo que es la sesión de evaluación. La sesión de evaluación es qué es lo que tú quieres trabajar en coaching, cuál es la idea para que trabajemos sobre eso que tú planteas y desde esa vía se analiza si eso efectivamente es coaching o es otra disciplina. O sea, un coach no lo podemos hacer todo. En coaching no se hace todo. Y un coach, por mucho que digamos que podemos trabajar todo tipo de objetivos, pues es casi cierto
existen una serie de objetivos porque entran en otras disciplinas que lo más, digamos, recomendable es derivar a otros profesionales. Yo siempre hago al menos 2 preguntas en esa sesión de evaluación, que las hago de forma gratuita, siempre, siempre. La sesión de evaluación siempre es gratuita y hago 2 preguntas. Sí. Aparte de que me cuente qué es lo que quiere trabajar, la primera es, ¿crees que estás enfermo? Ajá. Porque si crees que estás enfermo, a lo mejor el coaching no es la vía. No es la vía para trabajar lo que tú tengas. Daos cuenta que la diferencia entre, por ejemplo, coaching y psicología o psiquiatría es una cierta patología. Hay disciplinas de coaching que sí trabajan ciertas patologías. Yo hasta ahora en solitario no. Digamos, en colaboración con psicólogos y psiquiatras sí tenemos clientes comunes. Para mi caso sería un cliente y para ellos sería un paciente. Esa es la diferencia. El coaching inicia desde la salud y una psicología o una psiquiatría inicia desde la enfermedad, entonces, o desde una patología. Por lo menos el que yo practico inicia de la salud. Puedes encontrar un bloqueo emocional, ¿vale? Eso sí, desde la inteligencia emocional lo trataríamos, pero no que una persona ya venga con una depresión o que venga con, pues yo qué sé, con brotes de algún tipo, no. Ahí sí que yo he trabajado, algunos de mis clientes sí que están también en trabajo permanente con un psicólogo y con un psiquiatra y yo a la vez, o sea, los 3. Y por la vía de los 3, pues esta persona ha mejorado porque vamos a sitios diferentes. Entonces, el cliente, digamos, que entiende lo que le está pasando por vías diferentes y eso le permite mejorar sustancialmente, además, mejorar. Mejorar porque es capaz de verlo desde dónde puede acceder, desde puede mejorar. Y esa es la idea. El tiempo, sobre lo que me preguntabas, ¿cuánto puede durar? Bueno, depende de los objetivos que plantee el cliente. Hay procesos que son cortitos, pues porque son muy fáciles de obtener, porque el cliente ya viene muy mentalizado, ya viene, digamos, muy dispuesto a trabajar, solo necesita una vía de acompañamiento muy enfocada y esta persona ya viene absolutamente dispuesta a realizar un proceso de coaching prácticamente con el 100% de garantías. Entonces, bueno, digamos, en mi caso recomiendo un mínimo de 5 sesiones, 3-5 sesiones dependiendo del objetivo. Y de ahí en más, ¿qué quiere decir esto? Pues que he podido estar trabajando con clientes prácticamente un año. El coaching es muy rápido, quiero decir, en un año yo tengo la teoría de que si en un año no has conseguido lo que te planteas, es que algo no estamos haciendo bien, no solo es una cuestión, sino que habría que darle otro enfoque o iniciar un proceso diferente para ver qué parte del objetivo no nos está funcionando, ¿vale? Entonces, eso, digamos que la media es un año ya en exceso para mí. Lo normal, 2-3 meses, 5 o 10 sesiones, eso es lo habitual. E insisto, depende muchísimo del cliente, depende muchísimo del objetivo que plantee y digamos también la prisa, porque también le tenemos que poner plazos. Recordad que el coaching siempre también establece un marco temporal para obtener aquello que dijimos que queríamos obtener. Claro, Ana, qué bueno que haces esa aclaración. Depende de cada caso y también depende de cada caso si requiere coaching o también requiere acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Y que incluso también se puede dar una tercera versión que sería tener tu coach y a la vez acompañamiento psicológico, que también es una posibilidad. O sea, puedes tener las dos cosas. Y cuéntame bueno, ya has contado uno de los beneficios y es que el coaching es más rápido, pero ¿qué otros beneficios y ventajas tiene el coaching integrativo? Lo que estamos aquí trayendo a la luz, ¿qué otras ventajas? Pues siempre el coaching siempre tiene la ventaja de hacerte pensar diferente. Yo siempre digo lo mismo, o sea, el hecho de tener que pensar
para responder preguntas diferentes que te pueden hacer, preguntas diferentes, que eso de ahí es el coaching, ya te está llevando a un sitio diferente. O sea, cuando tú estás muy acostumbrado a contestar lo mismo, a hacerte, date cuenta que el pensamiento es muy recurrente. O sea, dicen por ahí que tenemos 90.000 pensamientos al día y que hoy, mañana, pasado, esos 90.000 prácticamente van a ser los mismos y muy rara vez salimos de esa línea de pensamiento, ¿vale? ¿El coaching qué hace? El coaching te hace preguntas desde lugares muy diversos, porque te hace preguntas, lo que decíamos antes, utilizando herramientas muy diversas, y entonces te lleva a buscar respuestas diferentes. Cuando tú das respuestas diferentes a cuestiones que te planteas en tu día a día, te está llevando a otro lugar, a otra forma de pensar, que está en ti, pero que no la tenías trabajada, que no la practicabas. Entonces, al final, lo que haces es intentar responder a eso, porque claro, un clic te cambia, una nueva línea se inicia. Entonces ahí es cuando empiezas a dar respuestas diferentes y eso que te mejora todo, te mejora Claro. todo, porque te manda a lugares diferentes, te manda a lugares novedosos, te manda a lugares que tú mismo puedes pensar, ostras, qué enriquecedor esta vía, esto no lo había pensado antes, mi sistema de creencias me ha cambiado. Ahora puedo pensar esto desde otro punto de vista, puedo hacerlo de mil maneras. Entonces, esa es, digamos, la gran maravilla o la gran magia del coaching, que te lleva a sitios muy, muy, muy diferentes y de ahí en más, ahí son mundos nuevos, paradigmas nuevos, que están aquí, que tú decidas seguir por ahí o volver a lo que ya conocías. Ya. Ya, cada uno que decida. Esa Cada es la uno idea. decide al final. Cada uno Sí, tienes decide. mucha razón. El coaching principalmente lo que hace es cambiar el tipo de pensamiento, abrir como nuestro aro de conocimiento y ver otras cosas distintas, Eso, ver más posibilidades. eso. Y bueno, sin decir nombre ni nada, pero quisiera saber cuál ha sido el mayor caso de éxito de alguno de tus clientes, que nos pudieras contar un poco. Pues mira, trabajo con múltiples clientes, desde la parte muy personal y muy por la vía de temas emocionales, con familias, con parejas, con crack de existencia, de reinvención de personas de más de 50 años, etcétera. Pero también trabajo con temas profesionales. Entonces tuve un caso muy, muy chulo en el sentido de que era de mis primeros casos, entonces claro, hay un antes y un después. Uno de mis primeros casos fue una persona a la que habían ascendido a un puesto de importancia y no era capaz de acceder a él, o sea, no se sentía capacitada, o sea, todo el mundo veía de su capacidad profesional, intelectual, personal, etcétera, menos ella. Entonces, no era capaz y la habían ascendido en un equipo de trabajo donde llevaba mucho tiempo entre iguales y de repente la ascendían y lo ponían por encima y esa parte no era capaz de interiorizarla. Entonces, fue un caso muy, muy digamos, muy ilustrativo Sí, porque esto le hacía sufrir muchísimo. claro. Entonces, Mm. estaba en un puesto superior, todo muy bien, muy tal, pero ella no se lo creía. Entonces, no podía hacer bien, sentía como una especie de bloqueo porque no podía hacer su trabajo. O sea, eran sus compañeros hasta ayer y ahora era la jefa, por decirlo de alguna manera. Lo que estuvimos trabajando fue que no tenía que convertirse en jefa, tenía que convertirse en líder. Mm. Entonces, ese cambio de visión, ella venía muy bloqueada por el tema de la jefa. Sí, Ahí fue cuando empezó a ver que no tenía por qué ser jefa, tenía que ser líder y que era muy diferente. Trabajamos todas esas habilidades de liderazgo en ella y poco a poco fue entendiendo que efectivamente ella estaba hipercapacitada, porque estaba hipercapacitada para ese puesto y a partir de ahí ya entendió que lo podía hacer, que estaba en las mejores condiciones, que era la persona ideal para ese puesto y que al final pues lo desarrolló estupendamente. Muy bien. qué bueno, qué bueno. Y Sí. sí, al final es eso, ¿no? Aliviar esas cosas, esas cosas que nos producen malestar, que al final están es aquí, ¿no? En nuestra Están ahí. perspectiva. Qué Eso es. bueno eso, Ana. Bueno, y a todas las que nos están viendo,
que les interese un poco más sobre el coaching integrativo. Sé que tienes tu proyecto Analea. Desde ahí, ¿con qué recursos podría contar la audiencia? Bueno, el proyecto Analea se inició como un espacio físico, de hecho ha sido un espacio físico hasta la pandemia. Ah, Era un espacio físico que tenía, es un modelo de negocio muy privado, muy vocacional, muy mío, que yo necesité llevarlo al mundo real porque estaba bullendo en mi cabeza y lo materialicé. Era un espacio físico con librería especializada en temas de coaching, inteligencia emocional, todo tipo de herramientas. Tenía sala de talleres, de conferencias, de todo tipo de actividades. Estaba también ahí ubicada mi consulta de coaching y todo esto pues, ha estado funcionando porque lo abrimos en 2017. El sistema económico era muy colaborativo, había mucha gente en el proyecto Analea que yo actuaba de directora y como un poco el artífice de todo el proyecto, pero venía gente de otras disciplinas, conocidos, no conocidos, que planteaban sus actividades y ahí todo tiene cabida. ¿Por qué? Porque practicamos la integración. O sea, la parte integración o integrativa lo llevamos a todas las áreas, desde lo económico, a las disciplinas, a las fórmulas de trabajar, interactuamos unas disciplinas con otros en los talleres, etcétera, etcétera. Lo llevamos a todo. Y entonces, bueno, pues lo que te decía era un espacio físico donde trabajábamos ahí en todo tipo de disciplinas, actividades, con los calendarios de actividades, las consultas de coaching. Y ahora, bueno, desde la pandemia el espacio físico está cerrado y actuamos desde el punto de vista solo online. Es, los talleres los seguimos haciendo, las consultas de coaching las seguimos haciendo, la parte de la librería es la que digamos más se ha sacrificado por el espacio físico, pero todo lo demás sigue existiendo. Y la parte buena, porque siempre lo tengo que decir, antes estábamos ubicados en un local, en un espacio en Villanueva del Pardillo, que es un pueblo cerca de Madrid, y bueno, ya tenía su recorrido, su público, por decirlo de alguna manera, y cuando todo se cerró, pues todo se cerró, la verdad es que todo se cerró. Y sí. ir al mundo online, ¿qué nos trajo? Pues perdimos la parte de proximidad, como penoso, la parte presencial, como otros tantos negocios y otras tantas actividades, perdimos la parte presencial, pero digamos la buena noticia es que estamos abiertos al mundo entero ahora El mundo, mismo. exacto. Claro, Ujú. entonces hay que hacer lectura positiva de todo lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar aprendiendo. Entonces, esto no nos puede hacer de choque. No, no, no puede. Y menos a gente que estamos muy relacionados con el mundo del coaching y de la mejora y del empoderamiento. No, había que Mm, utilizar la pandemia como un aliado, aunque parezca que es pues eso, una ironía, pero mm. había ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae de bueno y qué nos trae de malo? Lo que nos trae de malo, pues hay que ser muy conscientes de lo que está pasando, y no hay que bajar la guardia, hay que hacer mil cosas, pero por otro lado hay que utilizar lo que nos trae de bueno, y eso era el mundo del online, todo se convirtió en online y ahí seguimos. De momento, ahí seguimos en el mundo del online. Genial, genial, Ana. Y bueno, y como algo extra que le pudieras compartir, alguna referencia de algún libro, una película a los que estén interesados en el coaching integrativo, como para empezar a conocerlo, ¿qué podrías recomendarnos? Es pregunta difícil. Como tal, así como por definición, no se me ocurre ninguna película ni ningún libro. Pero en general, porque para mí fue un antes y un después, que lo leí hace muchísimos años, siempre diré que El poder de la hora, de Mm, Castole, es un libro magnífico, hay que darle una oportunidad. Voy a dar un poco de luz. Hay que darle una oportunidad a ese magnífico libro, porque sí que te ujú. cambia el paradigma de dónde estamos, de qué capacidad mental tenemos, el asunto de los pensamientos.
el poder de la hora, el vivir mucho más anclados en el presente, el dejar de movernos con esos paradigmas de pasado, futuro, que lo único que nos hacen es trastornarnos. Y yo lo recomiendo siempre, siempre. Para mí, yo lo debí conocer como en el año 2000 poco, 2000 poco. Lo he leído, hombre, miles de veces, no, mentiría, pero muchas veces, lo he leído muchísimas veces a lo largo prácticamente de 20 años y siempre encuentro cosas nuevas. Me parece un libro magnífico, magnífico, magnífico y siempre lo recomiendo, siempre. Así que el poder de la hora. Bueno, ahí para empezar. Y luego también pues tienen el recurso de la página del proyecto Analea Eso de es. Ana. Por supuesto, Pues, todos los talleres que damos se exacto. actualizan cada mes. Hay veces que son muy monográficos, muy enfocados, por ejemplo, este mes está muy enfocado a la parte de liderazgo, a la parte de resolución de conflictos y a la parte de comunicación asertiva. Son muy genéricos, estos talleres son muy genéricos y luego si quieres profundizar, pues obviamente un proceso de coaching individual al uso, vamos, con estas Genial. herramientas. Muy Genial. bien. Siempre, siempre recomendable invertir en ti misma, en ti mismo, Sí, porque si no invertimos en nuestro crecimiento personal, el resto de las áreas de la vida puede que se estanque una, se estanque otra, en fin. Yo pienso que esto es fundamental para poder seguirnos desarrollando como seres humanos, aquí, ahora, ¿no? eso es, eso es, eso es. Bueno, Ana, pues me ha encantado tenerte en el programa, de verdad muy agradecida. Ya saben todos los que nos están viendo, Proyecto Analea, donde la pueden contactar por internet, ya sea para un taller o un proceso de coaching personalizado. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros, Catalina. Muchísimas gracias por esta oportunidad. De verdad que la agradecida soy yo por esta magnífica oportunidad. Y bueno, y a toda nuestra audiencia, sigan conectados que continuamos con el programa.